Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Escocia, la primera parte. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de Escocia, la segunda parte, la cual abarca la historia de las guerras de independencia escocesas hasta el final de la Edad Media. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los orígenes de la Guerra de Independencia Escocesa se hallan en la intervención normanda durante el gobierno y posterior muerte del rey Malcolm III. Cuando el rey Malcolm III murió en combate junto con su hijo y heredero llamado Eduardo, el hermano de Malcolm III llamado Domnall asumió el trono escocés. Esto se debía a que los hijos del rey Malcolm III, aparte de Eduardo, eran pequeños. Es en este punto donde comenzó la intervención inglesa sobre el reino de Escocia. El rey Guillermo II de Inglaterra utilizó a Duncan II, quien era uno de los hijos del rey Malcolm III, para derrocar a su tío Domnall y convertir al reino escocés en un feudo de Inglaterra. Sin embargo, según la crónica anglosajona, Duncan II y sus seguidores fueron masacrados por el ejército escocés. Posteriormente, el rey Guillermo II de Inglaterra utilizó a otro hijo de Malcolm llamado Edagardo con el mismo objetivo. Cuando Edagardo asumió el trono de Escocia hubo un periodo de paz. Sin embargo, la información sobre el gobierno del rey Edagardo y el de su hijo y sucesor llamado Alejandro I de Escocia se tiene poca información en comparación con los demás reyes. Pero cuando el rey Edagardo murió, su hijo y sucesor Alejandro I de Escocia fue coronado como rey, mientras que su hermano llamado David fue príncipe de Cumbria y gobernador de Lothian. Posteriormente, el periodo entre la ascensión del rey David I de Escocia y la muerte del rey Alejandro III de Escocia estuvo marcada por la dependencia y las buenas relaciones con los monarcas ingleses. Estas serían las causas a futuro de las guerras de independencia escocesas. Durante el reinado de David I de Escocia se inició lo que se conoce como la Revolución Davidiana. En esta época se introdujo el feudalismo en Escocia, se reorganizó las formas de gobierno, y también se fundaron las primeras ciudades y pueblos con fueros propios llamados burghs. Estas instituciones, sumado a la inmigración de caballeros y clérigos franceses y anglo-franceses, provocó que los territorios meridionales y costeros del Reino de Alba se convirtieran en angloparlantes, como también ya lo eran las zonas recién conquistadas hacia el sur. Mientras tanto, el resto del reino siguió conservando la lengua gaélica. Posteriormente, cuando murió el rey Alejandro III de Escocia en el año 1286, él fue sucedido por su nieta llamada Margarita I. Esto rompió la línea sucesoria de la dinastía reinante, así que el rey Eduardo I de Inglaterra aprovechó esta ocasión para casarla a ella con su hijo y de esta manera unificar ambos reinos en uno solo. Pero cuando Margarita I de Escocia murió repentinamente, el rey Eduardo I de Inglaterra colocó en el trono escocés a su protegido llamado Juan de Balliol. Sin embargo, luego la relación entre Juan de Balliol y Eduardo I de Inglaterra se deterioró, ya que el reino de Inglaterra trataba al reino de Escocia como si fuera su vasallo. Además, los escoceses no podían tomar decisiones sin consultar al rey de Inglaterra. Esta situación más la intervención normanda desde los tiempos del rey Malcolm III, sumado a las zonas angloparlantes que se encontraban en Escocia, provocaron un resurgimiento del nacionalismo escocés. Posteriormente, el rey Juan de Balliol buscó una alianza con el reino francés, aprovechando que Francia estaba en guerra con el reino de Inglaterra. Previamente, el reino de Inglaterra le exigió al reino de Escocia que movilizara sus ejércitos en contra de Francia, algo que tanto el pueblo así como el gobierno escocés se negó a realizar. Esto se debía a que Francia era aliada de Escocia, así que los escoceses se prepararon para la guerra contra Inglaterra. Cuando el rey de Inglaterra, Eduardo I, se enteró de esto, se molestó con el rey Juan de Balliol y a continuación le ordenó al ejército inglés que invadiera Escocia. Durante la invasión inglesa, el rey Juan de Balliol fue forzado a exiliarse hacia el reino francés y nunca más volvió a Escocia. Sin embargo, el pueblo escocés lo recuerda como el precursor de la guerra de independencia escocesa y legítimo rey de Escocia. Cuando esto sucedió, comenzó la Primera Guerra de Independencia Escocesa, que duró del año 1296 al año 1328.
La guerra comenzó con el saqueo de la ciudad de Berwick, llevada a cabo por las tropas del rey Eduardo I de Inglaterra en el mes de marzo del año 1296, seguida por la victoria inglesa sobre el ejército escocés durante la batalla de Dunbar y la posterior abdicación del rey de Escocia Juan de Balliol en el mes de julio. Las tropas inglesas ocuparon la mayor parte del territorio escocés, y durante la ocupación los ingleses capturaron la Piedra del Destino, la cual se encontraba en la abadía de Scone y era muy importante para la coronación de los reyes de Escocia. Al poco tiempo esta piedra fue llevada hasta la abadía de Westminster en Inglaterra. Una vez finalizó la conquista del reino de Escocia, el rey Eduardo I de Inglaterra convocó el parlamento escocés en la ciudad de Berwick. En este punto los nobles escoceses le rindieron homenaje al rey de Inglaterra. Sin embargo, el reino escocés estaba muy lejos de aceptar la dominación inglesa. Tiempo después estallaron revueltas en el año 1297 organizadas por William Wallace y Andrew de Moray, además de otros nobles escoceses, quienes obligaron al rey Eduardo I de Inglaterra a enviar más tropas de ocupación. Al mismo tiempo, el rey de Inglaterra inició negociaciones con los escoceses rebeldes. Durante estas negociaciones, el rey Eduardo I de Inglaterra logró obligar a los nobles sublevados a capitular en Irvine. Sin embargo, las constantes y reiteradas campañas de William Wallace y de Andrew de Moray condujeron a la primera victoria escocesa durante la batalla del puente de Stirling, en la que el ejército inglés fue aplastado. Como consecuencia, William Wallace y varios nobles escoceses decidieron atacar las tierras inglesas llegando hasta la ciudad de Newcastle. Gracias a estas victorias, la nobleza y el rey Roberto I de Escocia reconocieron a William Wallace como guardián de Escocia. Sin embargo, el rey Eduardo I de Inglaterra, cansado de las victorias escocesas, firmó un tratado de paz con el reino francés y luego lanzó una gran cantidad de tropas inglesas contra Escocia, dando lugar a la batalla de Falkirk. Cuando los escoceses vieron a los ejércitos ingleses, ellos iniciaron una táctica de tierra quemada, que provocó que los ingleses estuvieran hambrientos y se amotinaran contra el rey Eduardo I de Inglaterra. Sin embargo, el rey logró organizar a sus soldados, quienes finalmente avanzaron y así se desarrolló la batalla. La batalla de Falkirk comenzó con una gran carga de caballería inglesa bastante indisciplinada, porque la carga debía esperar la llegada del rey Eduardo I y no lo hicieron. Esto se debía porque los caballeros ingleses subestimaron a las tropas escocesas. Sin embargo, el miedo se apoderó de la caballería escocesa y ellos se retiraron del campo de batalla dejando sola a la infantería. La caballería inglesa se lanzó contra la infantería escocesa, pero contra todo pronóstico la infantería escocesa terminó masacrando a la caballería inglesa. Cuando el rey Eduardo I llegó, él volvió a reorganizar al ejército inglés y le ordenó a los arqueros que abrieran una lluvia de flechas, que terminó masacrando a la infantería escocesa, ya que ellos no tenían dónde cubrirse. Posteriormente los sobrevivientes, incluyendo a William Wallace, huyeron lo mejor que pudieron. Esta batalla tuvo consecuencias tanto para Escocia como para Inglaterra. Si bien Inglaterra ganó la batalla en términos técnicos fue desastrosa para ellos, debido a la pérdida de caballos y de caballeros. Además, los ingleses eran demasiado indisciplinados y arrogantes, y esto sería la fuente de futuras derrotas para ellos. Un claro ejemplo de esto le sucedería al futuro rey Eduardo II de Inglaterra durante la batalla de Bannockburn. Sin embargo, el rey Eduardo I de Inglaterra no pudo avanzar, ya que la tierra quemada impidió un abastecimiento que originó el hambre y las enfermedades. Ante esto, Eduardo I de Inglaterra tuvo que retirarse para organizar a sus tropas y lanzar una nueva campaña. Sin embargo, esto fue un problema porque sus tropas se desmoralizaron y comenzaron a desertar. Eduardo I de Inglaterra tuvo que convencer a sus soldados de que les entregaría muchas tierras después de la victoria sobre el reino escocés. Por otra parte, las consecuencias para Escocia fueron que William Wallace fue abandonado por los nobles escoceses y su credibilidad fue destruida. Sin embargo, William Wallace siguió buscando reyes como los de Francia o Castilla e incluso buscó el apoyo papal para luchar contra Inglaterra, hasta que finalmente fue traicionado por su sirviente llamado Jack Short, quien lo entregó a los ingleses en el año 1305.
William Wallace fue llevado a Londres y en un juicio totalmente injusto y ruin fue condenado. Allí se le acusó de muchas cosas que nada tenían que ver. Cuando pudo hablar dijo lo siguiente, abro comillas, no puedo ser acusado de traición, ya que nunca juré lealtad a la corona de Inglaterra, cierro comillas. Posteriormente William Wallace fue ahorcado, torturado y decapitado. Luego sus restos fueron enviados a distintos lugares de Inglaterra como advertencia. Cabe destacar que este castigo fue utilizado por la corona inglesa hasta el año 1870 cuando fue abolido. Otros guardianes de Escocia fueron Robert Bruce, John Comyn y William Lamberton. Cuando William Wallace había sido abandonado por la aristocracia escocesa y buscaba apoyo internacional para seguir la lucha, una nueva serie de campañas del rey Eduardo I de Inglaterra entre los años 1300 y 1301 concluyeron en una tregua entre escoceses e ingleses en el año 1302. Después de otra campaña inglesa entre los años 1303 y 1304, el castillo de Stirling, que era la última gran plaza fuerte escocesa que aún no había sido conquistada, cayó en manos inglesas. Esto provocó una nueva negociación y esta vez más nobles escoceses reconocieron la autoridad inglesa. Para el año 1306, los dos pretendientes al trono escocés, quienes eran Robert Bruce y John Comyn, se reunieron. En ese momento Robert Bruce se enteró de que John Comyn había roto el acuerdo que ambos tenían, ya que John Comyn había comunicado de todos los planes al rey Eduardo I de Inglaterra, diciéndole que Robert Bruce planeaba rebelarse. Con esto Robert Bruce era traicionado y John Comyn quería con esta estrategia la corona de Escocia y más tierras. Después de una fuerte discusión, Robert Bruce y John Comyn se enfrentaron violentamente. En ese momento Robert Bruce mató a John Comyn y luego Robert Bruce fue coronado como rey de Escocia en la bahía de Scone. Luego inició una campaña militar con el fin de expulsar a los ingleses, pero fue derrotado y expulsado de Escocia, así que Robert Bruce tuvo que ocultarse en una cueva. Según la leyenda posterior, Robert Bruce reflexionó durante mucho tiempo en la cueva pensando en abandonar la lucha. Sin embargo, vio como una pequeña araña tejía una telaraña en un hueco demasiado grande para ella. Robert Bruce pensó que la araña era una estúpida hasta que la araña hizo su telaraña en el lugar. Robert Bruce se dio cuenta que si la araña podía tejer su casa a pesar de las dificultades, él tal vez podría obtener la victoria para el reino escocés. Para el año 1307 Robert Bruce salió de la cueva y reunió a los escoceses y desafió al reino de Inglaterra. Para este momento el ejército escocés aumentó mucho, especialmente tras la muerte del rey Eduardo I de Inglaterra. Para el año 1320 un grupo de nobles escoceses le enviaron al papa la declaración de Arbroath para presentarle la independencia de Escocia frente al reino de Inglaterra. Posteriormente dos declaraciones más fueron enviadas al papa por parte del clero escocés y por parte de Robert Bruce, ahora conocido como el rey Roberto I de Escocia. Posteriormente Roberto I de Escocia derrotó decisivamente a los ingleses, quienes se encontraban bajo el mando del rey Eduardo II durante la batalla de Bannockburn, la cual se libró en el año 1314. Cabe destacar que aparentemente durante esta batalla los caballeros templarios ayudaron a los escoceses, siendo liderados por Pierre de Aumont, siendo recompensados posteriormente con la creación de la Orden de San Andrés del Cardo, de la cual se cree que más adelante nació la masonería. En todo caso, en el año 1322, los escoceses volvieron a derrotar a los ingleses durante la batalla de Old Bailey. Debido a las continuas derrotas y la ineptitud del rey Eduardo II de Inglaterra, él acabó siendo destronado y ejecutado, siendo reemplazado por su hijo el joven Eduardo III. El rey Roberto I de Escocia aprovechó esta situación e invadió el norte de Inglaterra, obligando al rey Eduardo III a firmar la paz mediante el Tratado de Edimburgo-Northampton el 1 de mayo del año 1328. En el que se reconoció de facto la independencia del reino escocés y también se reconocía a Roberto I de Escocia como legítimo rey escocés. Para que el acuerdo quedara garantizado, el hijo y heredero de Roberto I de Escocia, llamado David,
contrajo matrimonio con la hermana del rey Eduardo III de Inglaterra. Sin embargo, cuando el rey Roberto I de Escocia murió, el nuevo rey escocés, quien era David II, era muy joven, por lo que no podía gobernar. Así que mientras crecía, Thomas Randolph, quien era conde de Moray, asumió el trono como regente. Sin embargo, el rey Eduardo III de Inglaterra, aunque hubiese firmado el Tratado de Edimburgo-Northampton, él estaba determinado a terminar con la humillación que Escocia le había hecho a Inglaterra. Para conseguir su objetivo, el rey Eduardo III de Inglaterra podía contar con la ayuda de Eduardo de Balliol, quien era hijo del antiguo rey Juan de Balliol y que ahora reclamaba el trono escocés. Por esa época había una serie de nobles escoceses conocidos como los desheredados, entre los que estaban Eduardo de Balliol o Henry de Beaumont. Estos nobles ya habían ayudado al reino de Inglaterra durante la Primera Guerra de Independencia escocesa, pero cuando Robert Bruce los derrotó durante la batalla de Bannockburn, él les retiró todos sus títulos y sus tierras y se las entregó a sus aliados como premio. Cuando la Primera Guerra de Independencia escocesa terminó, estos nobles traidores no recibieron absolutamente nada, y de ahí proviene el apodo de los desheredados. Finalmente serían ellos los que causarían la Segunda Guerra de Independencia escocesa bajo el apoyo indirecto del Reino de Inglaterra. Al poco tiempo, el conde de Moray murió en el año 1332 y la nobleza escocesa eligió a Domnall Hill, quien era conde de Mar, como regente del joven David II de Escocia. En ese momento los desheredados se lanzaron hacia el mar desde el estuario del río Humber, apoyados por mercenarios. Eduardo III de Inglaterra sabía de todo el plan, pero él no quería iniciar una guerra abierta con Escocia, primero por la paz firmada anteriormente, y segundo porque estaban sucediendo tensiones con los franceses, que más adelante se convertiría en la Guerra de los 100 años. De manera que el rey Eduardo III de Inglaterra le prohibió a Eduardo de Balliol atacar desde las fronteras inglesas. Eduardo III también dejó en claro a los desheredados que él negaría cualquier participación inglesa y les desautorizaría y les quitaría todas sus propiedades en Inglaterra en caso de que fracasaran. A pesar de esto, los desheredados desembarcaron en Kinghorn Fife el día 6 de agosto y marcharon a Perth, donde fueron interceptados por un ejército escocés muy superior en número. En ese momento sucedió la batalla de Dublin Moor, en la que los desheredados derrotaron a los escoceses y mataron a 2000 de ellos. Eduardo de Balliol avanzó y se coronó rey de Escocia en Perth y luego lo hizo en la abadía de Scone. Sin embargo, el éxito de los desheredados sorprendió a Eduardo III, quien, temeroso de que los escoceses de Balliol invadieran Inglaterra, decidió movilizar al ejército inglés al norte hacia las fronteras como precaución. Para el mismo año, Archibald Douglas, quien era el nuevo guardián de Escocia, firmó una tregua con Eduardo de Balliol ante la nueva amenaza inglesa, y en la cláusula se acordó reunirse con el Parlamento escocés para que fuera esta institución la que eligiera al nuevo rey. No obstante, con el fin de calmar las cosas, Eduardo de Balliol hizo públicas dos cartas en las que afirmaba que él reivindicaba el título de Escocia gracias al Reino de Inglaterra. Además afirmaba que Escocia siempre había sido un feudo dependiente de Inglaterra. También prometió la cesión de tierras al rey Eduardo III a lo largo de toda la frontera, incluyendo la zona de Berwick-upon-Tweed, y prometía también que serviría a Inglaterra durante el resto de su vida. Pero Archibald Douglas, quien era guardián del pueblo, y los mismos escoceses se opusieron a las palabras de Eduardo de Balliol, por lo que Archibald Douglas decidió atacar por sorpresa a Eduardo de Balliol, y durante este ataque la mayoría de los hombres de Balliol murieron. Sin embargo, el propio Eduardo de Balliol logró escapar a medio vestir. Para el año 1333, Eduardo III de Inglaterra y Eduardo de Balliol pusieron sitio a la ciudad de Berwick con un gran ejército. En ese momento Archibald Douglas intentó liberar la ciudad, pero fue derrotado durante la batalla de Halidon Hill. Cuando finalizó esta batalla, la mayor parte del territorio escocés se encontraba bajo la ocupación militar de los ingleses, y en ese momento 8 condados de las regiones escocesas de las Tierras Bajas habían sido cedidas a Inglaterra por Eduardo de Balliol. Para el año 1334 el rey francés Felipe VI propuso a David II,
quien era el legítimo rey de Escocia, un asilo en Francia no solo para él, sino para su corte completa. David II aceptó y llegó con su corte al Château Gallard en Normandía. Posteriormente, Felipe VI decidió incluir a Escocia y a su rey en las negociaciones que sostenía con Inglaterra, ya que Francia e Inglaterra tenían conflictos diplomáticos que más adelante se convertirían en la Guerra de los 100 años. Mientras tanto, en Escocia, a pesar de la ausencia del rey David II, varios guardianes de Escocia mantenían viva la lucha en contra de Inglaterra. Por este motivo, el rey Eduardo III reunió un ejército y atacó. Sin embargo, no hubo resultados favorables. Además, el clima tampoco ayudó, por lo que la campaña inglesa se detuvo. Para el año 1335, el rey Eduardo III y Eduardo de Balliol reunieron un ejército de 13.000 hombres avanzando directo al corazón de Escocia, primero a Glasgow y luego a Perth, donde se aposentaron mientras las tropas inglesas saqueaban, robaban y arrasaban todos los campos de los alrededores, mientras que los escoceses de las tierras bajas huían al norte y a las colinas, por lo que en medio de este caos general muchos nobles escoceses se sometieron al rey Eduardo III. Pero cuando el rey Eduardo III regresó a Inglaterra, los últimos jefes de la resistencia escocesa eligieron a Andrew Murray como nuevo guardián de Escocia. Andrew Murray firmó una tregua con el rey Eduardo III que tenía una duración hasta el año 1336, durante la cual diversos emisarios, tanto del rey de Francia como del Papa, intentaron lograr que se alcanzase una paz entre Escocia e Inglaterra. Para el mes de enero, los escoceses aceptaron en un acuerdo que reconocerían a Enrique de Balliol como rey de Escocia, pero que su sucesor debía ser el rey David II, que se encontraba exiliado en el reino francés. Sin embargo, el rey David II se negó a este acuerdo, por lo que dos ejércitos ingleses, el primero bajo el mando de Enrique de Grosmont, primer duque de Lancaster, y el segundo bajo el mando del rey Eduardo III, devastaron el noreste de Escocia, saqueando las zonas de Elgin y Aberdeen, al mismo tiempo que un tercer ejército inglés atacaba el suroeste en el valle del río Clyde. No obstante, en el frente diplomático, el rey Eduardo III de Inglaterra estaba reclamando el trono de Francia. De esta manera comenzó a desafiar al rey de Francia Felipe VI. Por este motivo, el rey Felipe VI de Francia, conociendo lo que sucedía en Escocia, comunicó a los nobles escoceses que el reino francés haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar al reino de Escocia, y que de hecho una gran flota francesa estaba dispuesta a desembarcar en Escocia, y de hecho, si se daba la oportunidad, desembarcar en la propia Inglaterra. Cuando el rey Eduardo III de Inglaterra se enteró de esto, canceló su ataque a Escocia porque tenía miedo que los franceses atacaran Inglaterra, por lo que los escoceses, bajo el mando de Andrew Murray, aprovecharon la oportunidad y capturaron y destruyeron rápidamente las fortalezas inglesas y devastaron los campos, convirtiéndolos en inhabitables. El rey Eduardo III de Inglaterra tuvo en más de una ocasión la idea de atacar Escocia, pero no podía por la presión de Francia. Por este motivo los escoceses volvieron a aprovechar y atacaron cada vez más hasta que recuperaron sus tierras. Luego hubo un periodo de paz, porque Inglaterra y Francia entraron en la Guerra de los 100 años. Pero a pesar de esto, Escocia perdió mucho en esta fase de la Segunda Guerra de Independencia, porque en un plazo de 9 años, lo que tanto le había costado conseguir al rey Robert Bruce ahora se había perdido. Los nobles escoceses murieron en combates, y la economía del reino escocés había quedado muy debilitada. Cuando David II volvió a Escocia desde Francia, él intentó continuar la obra de su padre Robert Bruce, y también quiso devolver la ayuda que los franceses le habían prestado, colaborándole al reino de Francia durante la Guerra de los 100 años. Para el año 1341, el rey David II atacó las regiones del norte de Inglaterra, por lo que el rey Eduardo III tuvo que llevar un ejército al norte de Inglaterra para fortificar la frontera.
Durante el año 1346, las tropas escocesas siguieron incursionando en Inglaterra, así que el rey Felipe VI de Francia le solicitó a los escoceses hacer una invasión al reino de Inglaterra, que tenía como objetivo poder distraer a las tropas inglesas allí, mientras que los franceses al mismo tiempo atacarían el paso de Calais. El rey David II de Escocia aceptó y organizó un ejército de 12.000 tropas, avanzando hacia Inglaterra. Sin embargo, en el camino fue atacado por 5.000 tropas inglesas durante la batalla de Neville's Cross. El intento de invasión por parte de los escoceses resultó en un fracaso, pues los ingleses derrotaron a los escoceses y el rey David II fue capturado y encerrado en la Torre de Londres, por lo que su sobrino llamado Roberto Estuardo asumió el trono de Escocia. Finalmente, el día 3 de octubre del año 1357, el rey David II fue liberado, pero bajo un costoso rescate de 100.000 merks, que era un tipo de moneda de plata que se utilizaba en Escocia en esa época. Debido al costoso rescate, se estableció un periodo de 10 años para pagar. No obstante, para poder hacer frente a los pagos anuales de una suma elevada de dinero, hubo que establecer fuertes impuestos en el Reino de Escocia, pero la situación económica de los escoceses era terrible. Además, la población fue golpeada por la peste negra. Finalmente solo pudo pagarse una parte del dinero, por lo que el rey David II debió reunirse en la ciudad de Londres, aceptando allí que en caso de morir sin hijos, la corona escocesa sería entregada al rey Eduardo III o a sus hijos. Aparte de esto, se acordó una tregua entre Escocia e Inglaterra en el año 1369 para tener cláusulas más favorables para Escocia, ya que Inglaterra estaba en la Guerra de los 100 años, con la condición de que Escocia no interviniera en el conflicto. Además, también hubo una rebaja en el pago del rescate del rey David II. De esta manera, el reino escocés salió del conflicto de la Guerra de los 100 años. Cuando el rey Eduardo III de Inglaterra murió en el año 1377, faltaban 24.000 merks por pagar, pero Escocia no los pagó. Respecto al rey David II, él perdió su popularidad, tanto con el pueblo como con la nobleza, y finalmente murió en el año 1371. De esta manera acabó la Segunda Guerra de Independencia Escocesa, así que Escocia mantuvo su independencia frente a Inglaterra, y esta independencia se mantendría hasta la unificación del Reino de Inglaterra y el Reino de Escocia, que sucedería en el año 1707, dando origen al Reino de Gran Bretaña. El Reino de Escocia mantuvo su independencia por varias circunstancias. Primero, la resistencia escocesa, pero también por el apoyo de Francia y la Guerra de los 100 años. Estos actos distrajeron los recursos ingleses a Europa, pero también la crisis económica que sumió a Inglaterra, Francia y a Escocia impidió un control efectivo sobre Escocia en caso de que Inglaterra lanzara una campaña hacia ese territorio. De hecho, solo mandar y armar un ejército ya le costaba dinero a cualquier bando. Por eso tanto Inglaterra como Escocia se limitaron a firmar treguas que se fueron extendiendo con el pasar de los años. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de las cruzadas. Así que sin nada más que agregar, muchísimas gracias por su atención.